Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Gloria. Puede sentarse, amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Tenemos un par de anuncios antes de pasar a la segunda parte. Recuerde, como hacemos todos los viernes, si usted tiene su teléfono, aproveche, haga un share. Estos mensajes están bendiciendo a cientos de personas. De hecho, cerca de 1,600 personas que se conectan los viernes para recibir la palabra. Así que yo le exhorto que usted nos ayude con eso. También alguien que tiene una Honda CR-V color blanca, tiene sus luces encendidas. Si quiere poder llegar a su casa esta tarde, le aconsejo que vaya y lo apague. También aquellos que hablan mejor en inglés. Any of the youth here or anybody else who may want to listen to the message in English, we'll be actually doing simultaneous translation through in-ear monitor. So if you're here and you prefer to listen to the message, please raise your hand so one of the ushers can bring you a monitor, okay? Please just go ahead. If you want to listen to the message in English, just raise your hand where you are, and one of the ushers will bring you one of these monitors for your in-ear translation. Okay? Bueno, hemos preparado para recibir a nuestra pastora Raquel y el mensaje de la palabra de Dios en este día. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Dios me los bendiga más. Estamos contentos, ¿verdad? Hemos venido a la casa de Dios y Dios, yo sé que tiene una palabra para nosotros hoy. Continuamos nuestra serie, ¿verdad? La mente, instrumento de luz o de las tinieblas. Y la semana pasada, amén, discutimos el viernes pasado cómo en la meditación de filosofías del hinduismo y del budismo se han metido en nuestra sociedad a través de la meditación de el yoga y a través de la meditación trascendental, que se pronuncian sacras y palabras secretas, y esto ha invadido nuestra comunidad, y no solo nuestra comunidad, sino nuestras escuelas, donde se ha introducido este tipo de meditación, donde hemos quitado la palabra de Dios y la oración para introducir estas filosofías huecas. Y hoy vamos a continuar con un tema muy, muy importante, que son los fenómenos paranormales. Así que yo quiero que usted entienda algo. Nos rodea un mundo espiritual. Hay seres espirituales que están aquí sentados. Hay espíritus que están aquí. Hay espíritus que se mueven y usted no los puede ver, pero son poderosos, son inteligentes y tienen personalidad. Y fueron creados por un Dios todopoderoso. Así que el mundo de nosotros, de los humanos, es bien pequeño comparado con el mundo de los seres espirituales. Y la Biblia nos dice, claro, que Dios es espíritu. Eso está bien claro en la palabra del Señor. Si nosotros vamos a Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Por eso es que la semana pasada decíamos que si nuestro espíritu está muerto, no podemos adorar a Dios. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu es aquello que se conecta ¿con qué? Con Dios, que se conecta para adorar a Dios. Los ángeles son espíritus. La Biblia nos habla de millares de ángeles. Los ángeles son espíritus también. Y nos dice, ¿verdad?, que la función de los ángeles fueron creados para ser siervos de Dios, mensajeros de Dios. Y mire,
para ayudarnos a nosotros como hijos de Dios. Aquellos que hemos sido redimidos, los ángeles son nuestros ayudadores en momentos dados. El Salmo 103:20 dice: alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines, o sea, guerreros poderosos, que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. En Hebreos 1:14 también nos vuelve a hablar de los ángeles. No son todos los ángeles espíritus, ¿verdad? Estamos hablando que hay una atmósfera de espíritus. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar ¿qué? La salvación. Qué lindo, eso es una bendición hoy, que usted sepa que hay ángeles que están ahí para ayudarnos a nosotros. Satanás es un ángel. La Biblia me dice que era un querubín. Y los querubines estaban dedicados a la música y a la adoración y a exaltar la majestad de Dios. Cuando usted busca la definición de un querubín, estaban dedicados a la adoración y a la música y a la alabanza. Y en Ezequiel 28, 14 al 15, y voy rapidito sobre esta parte, dice: tú querubín grande protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y no solo tenemos Dios es espíritu, hay ángeles que son espíritu, tenemos a Satanás que es un espíritu y era un ángel antes de la caída, llamado, ¿verdad?, un ángel querubín, y tenemos demonios y ángeles caídos. Cuando Satanás, ¿verdad?, cae, Dios lo quita del huerto del Edén por su rebelión. Dice la Biblia que arrasó con él a millares de ángeles. Apocalipsis 12, 3 y 4 dice esto: y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Y en el otro versículo se aclara que no son estrellas en sí, sino ángeles del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y nos dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces estamos viendo aquí en esta primera parte que hay un mundo espiritual que nos rodea. Y ese mundo espiritual, los ángeles no penetran en nuestro espíritu. Los ángeles no pueden poseer, nuestro cuerpo, aclaro. Pero más sin embargo, los demonios tienen una función, y entre ellos, a través de la Biblia, hemos visto que poseen cuerpos. Y solo le traigo una cita. En Marcos 16:9 me dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado un demonio. 7 demonios, me dice la palabra del Señor. Y esto es una sola cita, porque en la Biblia podemos ver muchos casos de gente endemoniada, gente demonizada. La función principal, y esto es bien importante porque la clase de hoy vamos a hablar de fenómenos paranormales. La función principal de los demonios o de Satanás es oponerse a la obra de Dios. Desde el principio lo vimos, desde el principio ha querido adoración. En el huerto allí donde Dios estaba orando, le dijo que le daba todo el mundo a Jesús encarnado, si postrado que me adorabas. Entonces estamos buscando que la mente, el diablo la toma, porque estamos hablando instrumento del uso de las tinieblas. El Satanás toma la mente para hacer que el hombre le adore y le ame. En Primera de Tesalonicenses 2:18 dice la función principal de los demonios y Satanás.
En 1 Tesalonicenses 2:18 dice, si deseábamos visitarlos, yo mismo Pablo, más de una vez intenté ir, pero ¿quién se lo impidió? Satanás. Pero Satanás no los impidió. Y en Mateo 13:19 dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene ¿qué? El maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces, los poderes de las tinieblas siempre han tratado de imitar a Dios. Satanás siempre quiere todo lo que Dios es. Y en la clase pasada nosotros vemos cómo ha tratado de imitar la oración y la meditación en la palabra de Dios en meditaciones huecas y filosofías huecas. Y hoy nosotros vamos a enfocarnos cómo Satanás quiere imitar el poder de Dios. Dios es todopoderoso, así que Satanás va a buscar no solo otras vías, pero va a buscar también imitar el poder de Dios. Y empezó desde el jardín del Edén. Esta cita la leímos la semana pasada. En Génesis 3:4-5 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. No te preocupes que no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como ¿quién? Como Dios. Y esto es lo que estamos tratando de explicar hoy aquí. Tratarán de ser como Dios. Esa es la función de Satanás y los demonios. Y dice ahí, conocedores del bien y del mal. Sabemos que esto hizo que la primera pareja fuera expulsado del jardín del Edén, fuera muerto espiritualmente, fuera entrado el pecado al mundo. Y así que como hizo en el principio, trata de hacerlo hoy en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros vamos a definir lo que son los fenómenos paranormales, porque a veces hemos escuchado mucho esta palabra. Hoy en día se escucha esta palabra en muchos medios de comunicación, en la televisión, en el internet, en libros, en películas. Escuchamos mucho la palabra fenómenos paranormales. Y muchas veces está introducida también con la palabra sobrenatural. Y estos dos lo vamos a desglosar hoy aquí. ¿Qué es un fenómeno paranormal? Pues por su parte la palabra paranormal proviene del griego y agrupa el prefijo para, que es contrario, y normal, de acuerdo a la norma. Son sucesos o experiencias que la ciencia no puede dar explicación. Eso es lo que es un fenómeno paranormal. Y yo voy a poner un video, el video número 1, para que usted pueda ver lo que nos están trayendo, y vamos a ir a través de varios videos, lo que se está introduciendo en nuestras casas con este mover de los fenómenos paranormales, para que veamos qué es de lo que estamos hablando. Así que vamos a poner el video número 1. Well, it's obviously you. It wasn't No, me, Sarah. it was you. Is it pink? Well, it's obviously you. It wasn't No, me, Sarah. it was you. Is it pink? Well, it's obviously you. It wasn't No, me, Sarah. it was you. Get out, get out, get out, get out. It's essentially green. It reduces the effect or matches the effect of the fluorescent light. If there, what did I say? I didn't move. Hands in shot.
It's amazing. If there's anything in this... Whoa. No. See that? There's no strings attached. That one was different. The things that it shifted it before, but it's never just thrown it like that. Sorry, it's getting louder. Hello? I know you're in there, you may as well show yourself. Oh. This is getting old. Pero no es una película. Esto es un video real de un muchacho que está viendo y sintiendo espíritus. Y él está con su cámara hablando a ese espíritu y diciéndole, te puedes mostrar, y se oyen ruidos. Y no estamos muy lejos, hermanos, de la realidad de lo que se está viviendo actualmente, y millares de personas sienten, presienten y oyen ruidos en sus casas. Espíritus demoníacos moviéndose y sintiendo cosas como fenómenos paranormales, cosas que no son normales, y están ahí en las casas. Y nos preguntamos por qué están ahí, por qué razón están ahí. Y testimonios que ahorita vamos a ir viendo de personas, la realidad de lo que es el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas. Entonces, un fenómeno paranormal es algo que la ciencia no puede explicar, no puede medir, no puede decir, wow, cómo esto está sucediendo, porque se mueve en un ámbito espiritual. Y yo quiero que usted entienda que el único que conoce ese territorio es un Dios poderoso que los creó y le puso límites. No lo puede conocer otra persona a la magnitud de lo que lo conoce Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra sobrenatural? La palabra sobrenatural significa que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Y cuando usted me mira, como usted es una persona brillante, usted me va a decir, pastora, la palabra fenómenos paranormales significa casi lo mismo que sobrenatural, la palabra sobrenatural. Y ambas palabras tienen el mismo significado, pero tienen una raíz diferente. Si usted va a la Biblia, usted no va a encontrar la palabra sobrenatural. Eso no existe en la Biblia. Y me explico. Cuando usted va a la Biblia, usted lo que va a encontrar es que describe a un Dios todopoderoso, describe a un Dios infinito, eterno, que no tiene principio ni final. Me muestra a un Dios grande y sublime, que su trono es, él tiene su trono allá arriba, pero que aquí tiene el estrado de sus pies, es la tierra. Me muestra un Dios que creó el universo, las galaxias, el mar, el océano, que en mi mente humana yo no puedo explicar la grandeza de lo que es Dios y todo lo que Dios ha creado. En mi mente humana yo no lo puedo explicar. Entonces, la esencia de mi Dios no es ser sobrenatural. No, la esencia de mi Dios es todopoderoso. Y me voy a explicar ahorita. Cuando nosotros vamos a definir la palabra sobrenatural,
en el terreno de la tierra, entonces nosotros como humanos entendemos que son cosas que más allá de las normales. Lo entendemos así porque en nuestra mente finita no cabe entender que estas cosas puedan estar pasando. Y yo le quise descifrar lo que es la palabra, significaría la palabra sobrenatural versus la palabra fenómenos paranormales. Porque nosotros los cristianos usamos la palabra sobrenatural. Este año nosotros tenemos aquí en la casa un año que sobrenatural. No es nada místico. No es nada que tenga que ver con algo raro. Y le voy a explicar a través de esta tabla la definición de lo que yo pude desglosar es la palabra sobrenatural. Sobrenatural para mí, que soy humana, que mi mente es finita, porque la esencia de Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios está en todo lugar, todo lo sabe y todo lo puede. Entonces es algo que nuestra mente no puede entender a veces. Sobrenatural, cuando hablamos sobrenatural en el terreno del planeta Tierra, para nosotros los cristianos, su base es la palabra de Dios. La Biblia es el poder de Dios manifestado a su pueblo a través de milagros, sanidades, liberación de demonios. O sea, la palabra sobrenatural es el poder de Dios manifestado a su pueblo. En el ámbito paranormal, su base es el ocultismo. Es el poder manifestado por entidades demoníacas. Adopta los principios de filosofías, tradiciones y experiencias del hombre y mediums. La palabra sobrenatural la entendemos nosotros los cristianos, que se manifiesta en las personas a base de dones, milagros, sanidades, profecías, que Dios da para edificar ¿a quién? A la iglesia. Se manifiesta en lo paranormal, que lo vamos a ver más adelante cómo está eso tan alto en la sociedad. Se manifiestan en base a poderes ocultos con el propósito de que la persona se sienta con un poder y conocimiento superior. En el ámbito sobrenatural, me conecto a ese poder de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Me dice Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En lo paranormal, la persona se conecta a ese poder a través del espiritismo, a través de la brujería, a través de filosofías, sectas, idolatrías y entidades demoníacas. Y por último, el poder sobrenatural se cree por la fe. Sin fe es imposible que agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. En la área paranormal se cree por el razonamiento humano y en algunos casos por experiencias vividas. Se cree en base a la ciencia o pseudociencia donde no existe la base bíblica. Por eso es que nosotros la palabra sobrenatural la hemos adoptado y es así de sencillo. De por mí misma sola yo no puedo crear sanidades. Yo no puedo reprender demonios. En el nombre de Raquel yo no puedo reprender demonios. Yo no puedo crear sanidades en el nombre mío. Yo no puedo hacer absolutamente nada, ni mover nada, ningún objeto, nada sin el poder del todopoderoso Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de algo sobrenatural, es porque proviene, lo entiendo así en la tierra, pero es porque proviene del Dios todopoderoso. Si yo no tengo una vida regenerada, una vida salvada, una vida que camina en el Señor y tengo un poder, tengo que analizarme porque ese poder no viene de Dios. Viene de las tinieblas,
viene de las tinieblas. Y la Biblia me habla ahí que en la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de fenómenos sobrenaturales, que lo entendemos así, pero que en la esencia de Dios es su naturaleza. El hacha que subió del agua, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro, las 10 plagas de Egipto, el convertir el agua en vino. El profeta Elías hace bajar fuego del cielo a través de la oración a Dios. Y todos estos ejemplos, cuando nosotros vamos a las Escrituras, era el poder y el mover de Dios. Está claro en las Escrituras. No era nada oculto, no eran entidades ocultas, no era el poder de las tinieblas, era el poder de Dios. Pero el Señor fue claro en su palabra, y este es uno de los versículos que hemos citado muchas veces estos últimos viernes. Dios le dijo al pueblo de Israel qué costumbres no debemos practicar. Nadie entre los tuyos deberá practicar ¿qué? Adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritistas o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres, la Biblia me dice que es abominación ¿a quién? A Jehová. La Biblia es clara, me dice es abominación a Jehová. Ahora yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿qué ha hecho que antes el ocultismo estuviese encerrado? Hubo generaciones que el ocultismo estaba como que prácticamente oculto. Algunas personas lo practicaban a escondidas. No había un auge. Y hoy en día lo tenemos en todas las áreas. Usted no se ha preguntado, ¿qué ha hecho que esto se prolifere de una manera tan rampante, tan terrible? Y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Mire, hermanos, siempre que se mete la ciencia en algo, el hombre siempre ha tratado de hacerse creer mejor que Dios. Y el hombre siempre está buscando demostrarle a Dios que Él tiene un conocimiento mucho más allá. Desde el Génesis trataron de crear un edificio para llegar al cielo. Ellos se les ocurrió que ellos podían hacer un edificio, la Torre de Babel, y llegar al cielo. Y siempre el hombre ha estado retando a Dios. Y la inteligencia nos las ha dado Dios. La inteligencia proviene de Dios. Estudiamos la semana pasada que ese motor, la mente, fue creado por Dios. Él conoce nuestra mente. Entonces, la ciencia, cuando la ciencia se mete en algo, siempre va a tratar de sacar la palabra de Dios. Si no me lo muestras con hechos, si no me lo muestras medible, si no me lo muestras con experimentos, yo no lo voy a creer. Mire lo que ha hecho la ciencia. La ciencia, a través de lo que nosotros vamos a estudiar hoy, ha abierto la puerta ancha donde se puede estudiar meticulosamente los espíritus. La ciencia ha abierto una puerta donde dice vamos a estudiar los espíritus, metiéndose en un terreno que le pertenece a Dios. En un terreno que nadie puede dominar ese terreno si no es Dios o aquella persona que camina con Dios. Porque leímos ahorita que Dios nos ha dado ¿qué? Poder y autoridad. Entonces la ciencia se ha querido meter ahí, en un terreno que pertenece a los espíritus y que es un terreno de Dios, donde Dios es el único que le pone límites y control. Cuando él trató de jugar ahí un jueguito con Job, Dios le dijo, ok, arrásate todo lo que quieras, pero, ¿sabes algo? No toques su alma. No toques su alma. Y los demonios respetan a Dios. No hay demonio que se mueva si Dios no le pone un límite. Dios es todo
todopoderoso y Él es el único que tiene control de ese ambiente. Y ha venido esto tan rampante a través de la pseudociencia. Ha abierto el campo espiritual a través de lo que nosotros hoy vamos a definir, lo que es la parapsicología. ¿Qué es la parapsicología? Y vamos a definirlo. Es la disciplina que se dedica al análisis de los fenómenos paranormales. Su ámbito de estudio abarca aquellos sucesos que nos pueden ser explicados por la psicología y la psiquiatría y otras ramas de la ciencia. Entonces ahora en las universidades vamos a abrir una rama que se llama parapsicología, que es una pseudociencia. Cuando definimos lo que es una pseudociencia, es una ciencia que no sigue el método de contaje, de medible, de la ciencia natural, de los experimentos en ciencia y medicina. Por eso se le ha llamado una pseudociencia. ¿Qué ramas estudian cuando usted va a una universidad y va a tomar la carrera de parapsicólogo? Usted va a estudiar estas ramas. Estas son las ramas de estudio que va a estudiar la persona que se quiera meter en ese mundo espiritual. Va a estudiar espíritus, ese es el currículum. Espíritus y fantasmas. Se refiere al alma de un muerto que anda errante. Va a estudiar telepatía, consiste en leer la mente de otra persona. Va a estudiar telequinesis, que es cómo mover objetos, y voy rapidito sobre esto. Va a estudiar clarividencia, medium. Va a estudiar la reencarnación, cómo se vive en otros cuerpos. Va a estudiar el poltergeist, algo así, no lo sé pronunciar bien, poltergeist. Consiste en el movimiento de objetos, ruidos, golpes, lo vimos ahorita en el video al principio, sonidos y otros fenómenos que ocurren dentro de hogares y en lugares. También va a estudiar los ovnis, objetos voladores no identificados. Y todo esto es lo que encierra el estudio de la parapsicología. Y usted se pregunta, pastora, aquí no existe eso. Bueno, no me fui al área de Europa porque no terminaríamos hoy. Pero Europa, Inglaterra, casi la mayoría de las universidades tienen las ramas de la parapsicología. Pero la primera que comenzó fue la Universidad de Utrecht en Holanda. Su concentración es la telepatía y la clarividencia. A veces no tenemos conocimiento de estas cosas. Ahora, aquí en Estados Unidos, The Rice Research Center, Carolina del Norte, la Universidad de Duke, se concentra en telequinesis, que es el movimiento de objetos. Y las universidades aquí en Estados Unidos lo tienen como centros investigativos. Todavía no lo tienen como una rama completa, lo tienen como centros investigativos. La Universidad de Virginia se especializa en la reencarnación. Y cuando yo estudiaba la historia de la ciudad de Virginia, cómo comenzó la parapsicología en la Universidad de Virginia, nos habla del doctor Ian Stevenson. Y usted puede ir a buscar información. Este doctor, él siempre le preocupó ir más allá para entender la mente del ser humano. Y mientras él dice que estaba en un banco haciendo una fila para pagar, se encontró una señora. Y la señora era una señora sumamente rica. Y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Y él le dijo, no, yo trabajo en Virginia como profesor y soy psicólogo, pero me gustaría ir más allá a estudiar las cosas que la ciencia no puede explicar. Y ella le dijo, yo te pago tus estudios. No te preocupes que yo te pago tus investigaciones. Y cuando él fue a conocerla un poquito más profundo, era una medium. Y fue la que comenzó pagándole al doctor Ian Stevenson todos sus viajes y después la incluyeron a ella con las donaciones a la India a hacer investigaciones sobre la reencarnación de los cuerpos.
Y ya tiene un libro donde tiene evidencia de más de 1000 niños que aparentemente fueron reencarnados en otras vidas. Y esto es lo que se está enseñando en las universidades. Esto todo es paranormal. Estas son las cosas que nos están entrando. The Veritas Research Program, que es la Universidad de Arizona, se especializa en la comunicación con los muertos. Y la universidad en el Vaticano, que ya es un poco más diferente, se especializa en el exorcismo. Ahora, cuando tú te preguntas qué está pasando en los fenómenos paranormales, quién es las personas que están viendo, porque ahorita vamos a ver todos los canales televisivos que tienen estos programas de fenómenos paranormales. Cuando yo buscaba las estadísticas, ¿cuál es el target? ¿Cuáles son las personas que ven más estos programas? El target gira desde los 14 años a 30 años. Es donde más alto tenemos las personas viendo programas de fenómenos paranormales. La ciencia ha descartado la palabra de Dios. Ha dicho, vamos a estudiar los fenómenos paranormales, pero no vamos a sacar la Biblia. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Primera de Corintios 1:19 me dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mientras yo tengo una enciclopedia del doctor Walter Martin, que es el ocultismo, y en su capítulo de parapsicología dice, todo el que quiera ingresar a las ramas de parapsicología, su base y sus operaciones financieras vienen del mundo del ocultismo. Vienen de personas espiritistas, vienen de brujos, vienen de chamanes, vienen de gente que están sumergidas en el ocultismo. Algo que Dios prohibió rampantemente en el pueblo de Israel. Y estas sesiones de parapsicología, mira hermanos, hay tanto que estudiar ahí. Pero hay convenciones donde van los chamanes a exponer ante un grupo de científicos y doctores sus poderes. Y ahí va un grupo de personas con hambre y sed de muchas cosas y de poder a ver esos espectáculos. Y le abren el apetito para querer tener ese conocimiento y ese poder. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, todo el que intente entrar ahí se va a encontrar con un mundo oculto que Dios ha establecido que no entremos. ¿Por qué la juventud entra ahí? Mire, al igual que Satanás se rebeló contra Dios y arrojó con él a las 3/4 partes de los ángeles, así lo va a hacer, lo está haciendo con la juventud. Los jóvenes se rebelan al igual como se rebeló Satanás. Dice que hay mucha rebelión en la juventud. Y una de las cosas por qué él usa este terreno, causa rebelión. La gente entra a todos estos shows de fenómenos paranormales por la presión de grupo. Entran porque se sienten solos y quieren ser atendidos. Quieren sentir poder y conocimiento. Y por la curiosidad. Hay un refrán en Puerto Rico que dice: la curiosidad mató al gato. Y está matando nuestra juventud. Está matando nuestra juventud. ¿Qué canales pueden ser usados para introducir el ocultismo? ¿Qué canales usa Satanás para introducir el ocultismo en nuestra sociedad? Y yo quiero presentarle un video. Y en este video, quien le está hablando a usted no es una persona cristiana. Usted va a escucharlo. Parece un cristiano, pero no lo es. Mientras yo veía otros videos de él es un medium. Pero a mí me gustó el video porque ese medium le va a decir a usted quién es Satanás. Él lo conoce bien y está bien sumergido en eso. Así que veamos este video para que tengamos
información. ¿Cómo opera esto? ¿Y cómo mira, lo hace la esta gente? tabla de Ouija se inventó por ahí por el año 1890 en Estados Unidos. Para juego. ¿Es un juego? Espíritu, es un juego. Ese fue el inicio. Y que poco a poco fue degenerando de juego precisamente a otro tipo de situaciones. Hasta que un señor empezó a hacer negocios con esto. Este señor se suicidó después. ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuántas Este, personas lo tienen que hacer? Tiene normalmente 4 personas. Eso es lo que ocurre. ¿Menos de puede- eso no funciona? No funciona bien. Tiene que ser de 4, 6, 8. Generalmente número par. Máximo unas 8 o 10 personas. ¿Y son todos por igual o hay uno que tiene que... uno que la lleva? Uno tiene que conllevarlo. Ya. Uno hace como de líder en esta situación. Entonces lo primero que se hace, aquí tenemos la tabla nosotros, ¿por qué se llama Ouija? Por la combinación de 2 palabras. Oui en francés que quiere decir sí y ya en alemán que quiere decir lo mismo. Sí, entonces sí, Ouija, sí ya. Entonces lo primero que se hace cuando comienza la sesión, en el fondo comienza a entrar un poco en trance todos los presentes. Ya. Y allí preguntan, ¿hay alguien aquí presente? Entonces contesta la tabla sí Con un vasito. o no. Nosotros aquí en Chile usamos vasos, cuando éramos jóvenes usamos todo el vaso, ya esta tabla no lo usamos, porque ya prácticamente no existe su importación. Ahora, técnicamente es una cosa de madera con una Como espineta. un triangulito. Claro, con una espineta. Pero un vaso puede ser igual. Entonces ahí comienza la sesión. Digamos, sí. ¿Quién eres? Entonces ahí comienza el problema de la Y lo sugestión peligroso. y lo peligroso. Porque yo creo, por ejemplo, digo, bueno, yo quería llamar a mi abuelita. Entonces mi abuelita contesta, soy yo, tú eres mi nieto. Y yo me doy cuenta que lo que está diciendo mi abuelita es exactamente como era ella. Porque la visto una cosa, que en la tabla Ouija, como hay un medium muchas veces, puede que no sea necesario el manejar las letras. Se manejan solas de alguna manera. Claro, y además puede haber voces. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Puede haber perdón, voces? ¿se pueden escuchar Puede haber voces? voces, sí, puede haber voces. ¿Es bueno hacer un registro de audio mientras se hace la Ouija? Puede hacerse, Para exactamente. después Y se ha revisarlo. hecho muchas veces. Ahora, lo embromado en esto es que cuando invocamos a alguien, Bueno, este no es, se no abre- es el vaso con el que se hace, pero... se abre un portal. Y uno no sabe quién entra en el portal. Puede ser un espíritu maligno que va a revolver el asunto y a distraernos y precisamente a engañarnos. Y ahí está el problema. que no ¿Por qué? se despiece. Que a veces el portal queda abierto y el maligno queda llamado. ¿Queda ahí? No, queda ahí. ¿Y queda no ahí se en va. el lugar físico o queda ahí en Queda ahí, alguno de los...? queda en los participantes. ¿Cómo? Es ¿En los por eso. participantes o en la casa donde se hace? O en la casa, o en el campo, o en el cementerio donde se haya hecho. Ya, pero se queda en el lugar físico, no es que yo me lo lleve para la casa. No, cuidado. en ti? ¿Puede si quedar en ti? se ha quedado en usted, sí. Pues. ¿Y cómo puedo detectar que este espíritu maligno... Eso se no quedó lo en mí? sabemos, eso no lo sabemos, pues. Se manifiesta después. Se manifiesta después y muy lentamente. Es muy y difícil. y lo peligroso en esto, por eso, que muchos jóvenes que entran al juego de la Ouija por curiosidad, cuando se acostumbran, vienen los problemas, y vienen problemas psiquiátricos incluso. Claro. Y comienza a tener resistencia psiquiátrica, o sale a hacer sacrilegio en la iglesia, en los cementerios, y una serie de cosas. Si sentimos que una presencia se quedó en nosotros o se quedó en el lugar, ¿es muy difícil mandarlo para la casa? ¿Es muy difícil sacarlo? Bueno, ahí hay que hacer lo que se puede decir, las formas como expulsar Es una- este mal espíritu. Ya, en realidad yo creo que prácticamente es peligroso participar en juego. Siempre jugar. Alguien dijo que jugar con fuego es peligroso. Jugar con el diablo Es más. es más peligroso todavía. Sobre ¿Cómo? más peligroso todavía. Sobre ¿Cómo? Jugar con el diablo es más peligroso todavía. ¿Sabes que el Señor es un medium? Es un medium, pero trabaja con espíritus buenos. No trabaja con los malos. Y Él está explicando que cuando los jóvenes se meten a curiosear con la cuija, no cierran, qué sé yo, algo ahí que él mencionó, se me olvidó la palabra, no cierran el círculo y los espíritus malos salen. Y te pueden, le dijo a la muchacha, no, se pueden quedar contigo. Se pueden quedar en el sitio, se pueden quedar contigo. Pero él culmina, lo paradójico de esto, que él culmina, no juegues con Satanás porque te vas a quemar. ¿Sabes que mire cómo Satanás torna las cosas
las cosas que son malas las hace poner buenas. La semana pasada estudiábamos que la meditación, algo que Dios hizo, lo hace poner bueno. No es nada malo hacer ejercicio, no es nada malo caminar, no es nada malo hacer eso, pero a veces no vemos el trasfondo de lo que practicamos. Entonces aquí este señor está tratando de explicar, ten cuidado, no saques los espíritus malos, pero puedes jugar la cuija. Yo vi videos de él donde él dice, sí, yo lo he jugado, pero sé manejarlo. Sé cerrar las puertas para que esos espíritus no salgan. El mundo de los espíritus es real, pero el mundo de mi Dios es mucho más real y mucho más poderoso. Hay personas, ¿cómo ha entrado por la puerta grande a nuestros hogares los fenómenos paranormales? Pues vamos a ir a todos los canales que tenemos. Tenemos Travel Channel. En Travel Channel está God Hunter, God Adventure, The Dead Files, Paranormal Witness. AMC Channel puso años atrás, todavía ya terminó, pero leí que van a abrir una nueva serie, The Walking Dead. HBO Channel tiene The American Horror Story. Y TLC Channel tiene Long Island Medium. ¿De qué se trata God's Adventure? Estas series televisivas investigan todos los fenómenos paranormales. Son 2 parapsicólogos en God's Adventure, 2 parapsicólogos que investigan con equipo y todos los equipos posibles de electrónicos cómo encontrar dónde están los espíritus. Y los identifican con baterías, con un sinnúmero de cosas. God Hunter es lo mismo. Tiene la misma forma, colocar cámaras para investigar los fenómenos o espíritus que están en las casas. The Dead Files es una medium, Amy Allen, que es una detective de la ciudad de Nueva York, que tiene poderes psíquicos, y esa detective ayuda a descifrar los problemas que están archivados porque las personas murieron y nadie las pudo descifrar. Entonces ella con esos poderes psíquicos descifra todos esos files que están ahí que nunca fueron resueltos. Y más adelante voy a hablar de Walking Dead. The Long Island Medium es Teresa Caputo, y esta mujer vive ahí en Long Island. Y esta mujer tiene un programa donde ella, ¿verdad?, invoca los espíritus. Invoca los espíritus. Entonces vamos a ver el primer punto, que es los espíritus. Los fenómenos paranormales trabajan con los espíritus. Y vamos a ver un poquito qué es una medium. Una medium es una persona a la que se le considera dotada de, la ciencia le llama a aquellos que tienen una percepción extrasensorial. Ya tienen un nombre científico. Usted está dotada de una percepción extrasensorial. ¿Se oye bonita la palabra? Parece como que soy una científica, una doctora y algo. Percepción extrasensorial. Sí, y simplemente es una medium que está dotada aparentemente de facultades mentales que le permite comunicarse con los espíritus del más allá. Y yo quiero que pongamos el video 3 y después vamos a ir rápido al 4. El video 3 es de la serie Dead Files, ¿verdad? Y la otra es de la medium, que esto está un palo. Mira, hermano, cuando yo vi los ratings de esos programas son altísimos. Los ratings que tienen estos programas. Así que vamos a ver un poquito, porque a veces nosotros como cristianos, claro, no nos entramos a estos programas mucho, pero nuestra juventud se mete. Y usted es una voz. Yo decía la semana pasada que nosotros como iglesia somos una voz. A veces yo he escuchado hermanos cristianos que me dicen, no, mi hijo no se mete en eso. Déjeme decirle que mientras usted está fregando los platos abajo, el nene está allá arriba viendo The File. Y cuando usted entra lo cambia.
Se mete, hermanos, porque son programas adictivos, son programas que llaman la atención, se hacen con la alta tecnología y van carcomiendo la mente de aquellos que no tienen una madurez espiritual en el Señor y lo ven como algo fácil. Entonces vamos a ver estos videos para que usted vea cómo se maneja esto en el televisor y ha entrado a nuestras casas los fenómenos paranormales ahí, en las sillas, en los sofás de nuestras casas. Así que veamos estos videos. The woman outside, she is possibly a threat to the living. So what I would recommend is to find a psychotherapist. But this psychotherapist also needs to be a medium. This individual should find out what's up, what's going on, why is she here, all of that. The second thing is we had to make sure that anything that was negative would see its way out the door. We hit roadblocks right and left trying to find mediums, but then I got a lead on 2 ladies who not only are sisters, but they also counsel the dead. She said, I'm crying, I'm sad, my child is gone, and I want to hurt people. They said the woman down by the water was hurting. Everyone goes through pain, everyone has loss. We have to heal from that, we have to move on. You're just going to have to find peace and know that God is with you and to go into the light. And we're going to help you with the power of the prayer. The psychics made certain she doesn't suffer anymore and she doesn't make anybody living suffer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. It's time for you to leave. And then it was time to get rid of the 3 different cliques. I'm going to send some healing energy and some sage to cleanse. They started walking through the common area rooms and doing blessings. The negative energies who are here, please cross into the light and please go in peace. I'm asking that the bad spirits go out and that the good spirits come in. Positive energy, stay. Feel the love. the woman outside, she is possibly a threat to the living. Orando in the name of the kingdom of God. Aquí he tenido que aprender bien inglés. Orando en el nombre de Jesús. ¿Usted puede creer cómo el diablo quiere imitar todo lo que es de Dios? Ahí está esa psíquica. Y la otra, ese es el programa de The File. Él le dice, espérate, vamos a necesitar una psicoterapista, pero que sea una ¿qué? Una medium. Que sea una medium. Y ahí van ellas descifrando y orando en el nombre del Dios de allá arriba, que aparentemente no lo es, orando para descifrar ese caso. Y mire, hermanos, mientras yo me metí a estudiar el Washington Post, hay un doctor psiquiatra llamado Robert Gallagher. Y él escribió un artículo en 1 de julio en Washington Post. Y este hombre, que es un doctor en la Universidad de Yale, una de las mejores universidades de aquí de Estados Unidos, también estudió en Princeton y en Columbia, decía este doctor psiquiatra que él se ha quedado impresionado cómo en los últimos 15 años en psiquiatría ha visto casos que él no puede clasificarlos como patologías. Cuando hablo de patologías son enfermedades. Él no los puede clasificar como patologías. Y él dice que se ha enfrentado a un problema con sus colegas porque él le dice, esto no es una patología. Y ellos le dicen, sí es una patología. Es esquizofrenia o es otros tipos de patologías que se clasifican en psiquiatría. Y él le dice, no. Y él dice que ha luchado contra la corriente porque él es el único que dice, no, eso, yo sé lo que son patologías porque yo he estudiado, yo sé lo que es una enfermedad mental y sé lo que sobrepasa a que no es una enfermedad. Y él dice que se han incrementado en los centros psiquiátricos la cantidad de jóvenes y personas no tan jóvenes como de que cualifican entre 20 a 30 años con situaciones
de demonización. Él ha dicho, yo no puedo sacar la Biblia y no pensar que esto es algo oculto de las tinieblas, porque yo no lo puedo clasificar como patologías. Y él dice que él se ha encontrado, mire lo que él dice el doctor, a mí me encantó este artículo porque son cosas que la Biblia lo dice, que la Biblia es clara respecto a esto. Dice que se ha encontrado con personas con furias incontrolables, con una fuerza increíble que no lo pueden controlar ni 5, ni 10, ni 20 doctores casi. Se ha encontrado con personas que cuando ellos empiezan a hablar en unas lenguas extrañas. Comienzan a hablar en otro idioma que nunca habían aprendido. Él dice que se ha encontrado con personas que se levantan, su cuerpo se levanta. Se ha encontrado con personas, él enfoca cuando vienen los familiares o otras personas, le dicen su vida completa, cómo murió tal persona, en qué lugar estaba esa persona. Y él dice, eso no son patologías. Eso es un mundo oscuro, mucho más allá, inexplicable del yo como doctor puedo clasificar. Él dice, yo no puedo, esto para mí es una cosa que no es una enfermedad. Pero la Biblia es clara en decirnos a nosotros lo que es. La Biblia es clara en decirnos que eso es demonización, que esos son demonios. Cuando la persona, los demonios entran en su cuerpo. La Biblia me da muchos pasajes bíblicos donde me da las características de una persona endemoniada. Y entramos, la gente, la juventud, entra a estos campos por curiosidad. Entra a ver estas series, se conectan con estas series, se conectan con tantas cosas que le abre la curiosidad a otras puertas donde el enemigo toma control. Donde el enemigo puede socavar la mente y tomar control de la vida de un joven, de un niño, de un adulto. Porque estamos metiéndonos a un terreno y jugando con algo que Dios nos dijo está ¿qué? Prohibido. No nos dijo éntrate y estudia, no, dijo está prohibido. Mira, hermanos, cuando yo hago estas clases, yo me pongo a orar, pero siento la opresión cada vez que abro un video, cada vez que me meto, porque te estás metiendo en el terreno del enemigo para desenmascararlo, para dejarle ver lo que es. Y es bien difícil, hermano, y hay que orar. Hay que estar ahí sometido al Señor. Pero lo bueno es que la Biblia me dice que el que está en la luz, el maligno no lo puede tocar. Eso está en la palabra de Dios. Yo no le tengo temor a los demonios. Ellos nos deben tener temor a nosotros. Porque Dios me dice que no me puede tocar, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el cristiano no puede hablar de estas entidades con miedo, con temor, con wow, uy. No, esto se enfrenta con toda la autoridad que Dios nos ha dado. Y vamos a ver el video 4, lo vean en Medium. Aquí me da pena porque ya entran juventud en él. So usually I ask all my clients, have you ever been to a medium before? No, I haven't. Oh, okay. Listen, a reading is a reading, whether you're 11 or you're 111. It's the same thing. What I want to happen today is that you know that even though people have left the physical world and they're not here with us on earth, they're still with us in spirit. Okay? So I am going to start with the dad that's departed. Your dad? Mm-hmm. Okay. So know that your dad is stepping forward, and all he keeps saying is, look how beautiful my daughter is. How do you connect with the number 6? 6 years. It's going to be 6 years. He's departed 6 years. To acknowledge for you that when you say that, I wish my dad was here. He wants you to know that he's with you. I miss my dad a lot, so I just want him to give me some sense of relief that he's okay. And I know he's okay, I just need a little more.
Do you still have his sunglasses? Yes. Yes. And I'm like, they're so 90s. Passed sudden and unexpected. So, I'm doing this over 15 years. What your husband just made me feel was something that I've never felt before. He actually laid me in a bed, and I can hear you talking to me, and I feel like I'm screaming from inside, I love you, I don't want to leave you, I'm sorry, but I have to go. And I told him to go. And I can hear you saying that, and I'm saying, I'm going to go, but I don't want to go. So know that when you said that, know that your husband heard you. So usually I ask all my clients, have you ever been to a medium before? Esta mujer, Teresa Caputo, ella no está haciendo ¿cómo se dice? No está haciendo un papel de actriz. Sabes que ella fue galardonada con premios y todo en la ciudad de Nueva York porque ella era una medium por años. Y fue muy reconocida, y es muy reconocida por las personas, y va allí que le dicen su vida y conecta los espíritus de los muertos con la gente. La fama que ella tomó, la comunicación se enteró de eso y dijo, vamos a traerlo a la pantalla. Vamos a hacer una serie donde tú estás ahí y ayudas a la familia. Así que ella es una medium real, no es que está dramatizándose el medium. Es una medium real. Y así estamos. ¿Qué dice la Biblia respecto a los espíritus de los muertos? Los espíritus de los muertos no andan sueltos. Entonces, ¿qué son eso? Son entidades demoníacas. Eclesiastés 2:7 dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Eclesiastés 9:5 y 6 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. La palabra de Dios es clara. Hebreos 9:27 dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después, ¿qué viene? El juicio. La Biblia no nos manda a consultar a los espíritus, nos manda a consultar a Dios. Isaías 8:19 dice, y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Dios nos dice que hagamos una pregunta. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Eso es una pregunta que Dios hace en su palabra. ¿Voy yo a consultar a una persona muerta en el mundo de los vivos? Dios dice, qué ironía, vas a preguntar eso. Y así va el mundo, hermanos, con esa filosofía, con ese adoctrinamiento de consultar los espíritus muertos, fenómenos paranormales. Vamos a consultar los espíritus. Dios es claro de que no consultemos a los espíritus. Deuteronomio 18:10 dice, nadie entre los tuyos deberá practicar ¿qué? Adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritista, ni consultar ¿a qué? A los muertos. La palabra de Dios es clara. Y no solo lo paranormal trabaja en el espíritu, trabaja en la mente. La mente, ¿qué nos enseñan los programas a través de la mente? La telequinesis, que es mover objetos con la mente. Vamos a ver rapidito un video. Griego, tele puede traducirse como lejos, y kinesis, que es sinónimo de movimiento. Se denomina telequinesis al fenómeno que consiste en mover objetos con el poder de la mente, es decir, sin tocarlos y sin apelar a una causa física. La telequinesis suele tratarse en el contexto de lo paranormal y de las pseudociencias.
quienes afirman que la telequinesis existe, sostienen que una persona puede hacer uso de su aparato psíquico para incidir en el mundo físico. Es posible, de acuerdo a esta postura, que el cerebro genera una energía capaz de desplazar objetos. Hay quienes incluso atribuyen la telequinesis a la supuesta energía que pueden generar los muertos a través de sus espíritus, fantasmas u otra clase de entidades. En un sentido más amplio, se llama psicoquinesia a la capacidad mental que posibilita generar una influencia en la materia sin la presencia de un motivo mecánico. Piroquinesis. Piroquinesis literalmente significa mover el fuego y proviene del griego. Piroquinesis es la habilidad de generar o manipular fuego al hacer que las moléculas generan una interacción entre ellas provocando calor y a veces una llama. Cuando el cuerpo presenta alteraciones en sus componentes químicos, se presenta un cambio repentino en el aumento de la temperatura corporal y al combinarse con los químicos corporales se crea lo que se denomina como combustión espontánea o piroquinesis. La piroquinesis, si no se controla, puede resultar muy peligrosa. Podrías llegar a quemar a una persona sin querer o llegar a quemarte a ti mismo. Si deseas aprender este poder, ten mucho cuidado. El griego. Ok. Mientras yo estudiaba esta parte de la mente, la telequinesis, el poder de toda la información de la pseudociencia de mover objetos, mire lo que dijo un doctor, Rupert, no le sé pronunciar el apellido, Sheldrake, algo así. Este doctor que estudia la telequinesis dijo estas frases así de nosotros los cristianos. Le dijo a sus colegas: aquellos que no creen en la telequinesis es por esto. Las creencias religiosas en su momento fueron los enemigos principales del conocimiento. La creencia en general va en detrimento de la inteligencia. ¿Por qué? Porque muchos colegas no creen en la telequinesis porque no se puede medir científicamente, y esto es un fenómeno que todavía están estudiando, cómo yo puedo mover objetos, cómo yo puedo leer la mente de otra persona, telepatía, esa es otra de las ramas que se estudian, cómo yo me puedo comunicar contigo a través de la mente. El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. Y voy a ir rapidito sobre esto. Salmo 139 del 1 al 4 dice que el Señor ha examinado mi corazón y sabe todo acerca de mí. Sabe cuánto me siento y cuándo me levanto. Conoce mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. O sea, el Señor conoce nuestros pensamientos. Y en Ezequiel 11:5 dice: porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. El hombre quiere entrar en un área que le pertenece a Dios. El hombre quiere profundizar en cosas que le pertenecen a Dios. En ningún pasaje de la Escritura vemos que Dios haya dicho que nos podemos comunicar de mente a mente. Usted podrá pensar que, mira, yo creo que tú estás pensando esto, pero eso es un ámbito que le pertenece a Dios, porque cuando yo miro las Escrituras, dice que Él es el único que conoce que mis pensamientos, aún desde antes de yo hablar, conoce mis pensamientos. Y tenemos que tener cuidado con eso. La adivinación, el entrar en el espiritismo, el entrar en este tipo de medium, no es el campo que Dios quiere que se introduzcan las personas. Dios mismo en Hechos 16:16 reprendió a una mujer. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Y sabes lo que ella adivinaba? Le decía a Pablo: eres el hijo del Dios Altísimo, eres el siervo de Dios. No estaba diciendo nada como que fuera de lugar. Mas sin embargo, ¿cómo Pablo pudo tener ese conocimiento? Podríamos ahí ponerlo, esa telepatía, ¿verdad? De saber que esas palabras no eran correctas.
porque tenía el poder de Dios. No hay poder en nosotros, sino simplemente a través de Dios. Es que Dios obra sus milagros sobrenaturales en nosotros. Y voy a terminar diciendo, la otra área donde se mete lo paranormal es la muerte. Se mete a través de estudio de espíritus, a través del estudio de la mente y a través de la muerte con todos estos espíritus. Los fenómenos paranormales entran por la puerta grande y entraron con Walking Dead, que ya pasó esta serie, es muy antigua. Tuvo 16.1 millones de televidentes. La serie más vista en todo Estados Unidos, Walking Dead. Muertos vivientes. O como le dicen los jóvenes, zombies. Los zombies. Entonces, esta serie entró. ¿Y de qué trata esta serie? Vamos a ver un videito rapidito, porque los videos los tuve que buscar meticulosamente porque son muy fuertes. Pongamos el video. I can't profess to understand God's plan. Christ promised a resurrection of the dead. I just thought he had something a little different in mind. This isn't about what we believe anymore. Am I here? Wake up. What the world is out there isn't what you... Okay. Muchos de los artículos que encontré de Walking Dead están inspirados, se está inspirando mucho esta serie en el tiempo del Apocalipsis, cuando dice que buscarán la muerte y no podrán, no la encontrarán, desearán la muerte y no morirán. Pero están diciendo, ¿verdad? Aparentemente en la serie, que son muertos que viven. Y en el momento de la gran tribulación no son muertos que viven. Son personas que se quedaron en la gran tribulación, no fueron arrebatados. No son muertos que están resucitados y están por ahí andando y haciéndole daño a la gente. Bueno, el enfoque de esta película fue bien drástico porque ahí hay canibalismo. Pero más que eso, es una de las series más sangrientas que han hecho en televisión. Y mientras yo veía algunos episodios, hermano, eso no se puede poner en ningún sitio porque es extremadamente violento. Pero eso tuvo su auge. Y aunque era un área para adultos, el auge lo tuvieron entre la juventud. La juventud se metió a ver Walking Dead, que es extremadamente violenta. Y mientras estudiaban, muchos psicólogos dijeron, no pongan a sus hijos a ver ese tipo de programa porque los lleva a la violencia, los lleva a cometer cosas mayores. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en nuestras televisores, todo este auge de lo paranormal, del mundo de los espíritus. El único que ha venido y tiene poder sobre la muerte es Dios. En Juan 5:21 dice, porque como el Hunter con los espíritus en esta serie. Pongamos el video. Up next on American Ghost Hunters.
Can you make those devices go off again? Thank you. That's cool. That's great. Okay. You can shut them off now. Wow. Yo, man, that's just out of hand, dude. That's crazy. El video como que se cortó un poquito. Pero el video sigue la persona que están ahí identificando los espíritus. Va a una casa y él pone objetos. Y con esos objetos que él pone electrónicos, él identifica a través de la energía del espíritu cómo si está ahí ese espíritu. Y en la conclusión de ese video, que lo teníamos completo, parece que tomamos el que no es. En la conclusión completa termina el God Hunter sacando ya de por sí al espíritu de ese lugar y la mujer se siente tranquila. Entonces por eso es que va por el cuarto y va poniendo, ¿verdad?, lucecitas para identificar si pasa el espíritu por ahí. Dígame usted o no, ¿verdad?, si eso no le abre el apetito al ocultismo a esta generación. No nos abre tanto bombardeo de tantos programas de ocultismo a la juventud que no conoce al Señor y aún a otros, sensibilizándolos a este tipo de prácticas. Sensibiliza al mundo a las prácticas del ocultismo de una forma que moderna, electrónica. Vamos a coger espíritus, vamos a tomar espíritus. La Biblia no nos ha llamado, Dios no quiere que busques espíritus. Estoy terminando. Dios nos ha llamado a resistir al diablo. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios nos ha llamado a expulsar demonios. ¿En el nombre de qué? ¿De mi persona? No, en el nombre de Jesucristo. Marcos 16, 17 al 19 dice: estas señales acompañarán a los que creen en ¿quién? En sí mismo, en mi nombre, en Jesucristo, expulsarán demonios. El cristiano tiene que vestirse de la armadura de Dios. Póngase de pies, ya estamos terminando. El cristiano tiene que vestirse de la armadura de Dios. En Efesios 6:10 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Segunda de Corintios 10, 3, 4 dice: pues aunque vivimos en el mundo, todos nosotros estamos en este mundo. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, me dice la palabra del Señor, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Fortalezas. Si Dios me dice a mí que yo no debo estar buscando espíritu, sino que los resista, que los reprenda en el nombre de Jesús, que me ponga la armadura del espíritu para derrotar toda acechanza del enemigo. Me dice claro que Dios en 2 de Corintios 3:4 me dice pues que aunque no me libro la batalla que yo libro en este mundo, es con el poder de Dios para derribar ¿qué? Fortalezas. Dios es claro en su palabra. ¿Cuáles son tus armas para todo esto que se está moviendo en la sociedad? Mi fe, mi conocimiento en la palabra de Dios, entender que hay un terreno que le pertenece a mi Dios. Y no quiero ir muy lejos.
lejos, hay cristianos también que van tras espíritus demoníacos y tienen un interés obsesivo por ver demonios donde quiera. Y el Señor no nos ha llamado a ver demonios donde quiera. El Señor no me ha llamado como cristiana a buscar demonios en cualquier lugar o ver demonios en cualquier hoja que se mueve. El Señor me ha llamado a tener una fe viva en Jesús, a vivir su palabra y a exaltar el nombre de Cristo. Y aunque esta clase hoy como que todo fue demonización, usted sabe que en Senda no siempre estamos hablando de demonización, pero hay momentos que hay que desenmascarar al enemigo. Y hay momentos que usted tiene que entender también que Dios a usted no lo ha llamado, porque también hay gente, y vuelvo a repetirlo, hay cristianos que se han vuelto obsesivos buscando demonios donde quiera. Y hermano, yo lo he tenido testimonio de gente, he tenido que corregir personas que le ven un dolor de cabeza a una dama y dicen, ay, ese demonio que tiene. O le ven algo a una persona y eso es ignorancia. El mundo espiritual es mucho más fuerte, pero no lo entendemos si no conocemos la palabra. No tenemos que tener temor. Dios es todopoderoso. Dios los exhibió públicamente en la cruz. Cada joven que está aquí no se acueste hoy temblando de miedo. Diga gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú eres un Dios que me has dado victoria, porque me rodeas y me cubres con tu presencia. El enemigo a veces quiere crearnos temor. ¿Sabes quién creó al diablo? ¿Sabes, juventud, quién creó a ese espíritu? Satanás y sus demonios. Los ángeles caídos, si los podemos colocar en el área de la creación de Dios, que después se corrompieron acá abajo en la naturaleza pecaminosa, los creó mi Dios. Tienen límite. Dios los sosyuga. Dios le pone, mira, no tocan al pueblo de Dios. Eso es lo que a mí me gusta de mi Dios. No nos toca a nosotros. Cuando yo me meto en este campo, le digo a Satanás, a mí no me tocas, porque a mí me cubre la sangre de Cristo. Y mire, hermanos, hay testimonios poderosos que tendríamos que tener 2 clases, ya el tiempo avanza. Testimonios de la realidad del mundo de los demonios. Tuve aquí hace poco, ya termino, 2 semanitas o 3, vino a consejería una dama. Me dice, pastora, yo brego con esto en consejería constantemente. Me dice una dama, pastora, ¿qué puedo hacer por mi hija? Digo, ¿qué tiene tu hija? Rebelde, muy rebelde, pastora. Ok, rebelde. Pero como ya yo sé la experiencia y uno ha estudiado y uno sabe que mientras voy con ella hablándole, le digo, ¿has visto que lee? Me dice, sí, pastora, me he metido en su cuarto. ¿Qué lee? ¿Qué tiene ahí? Me dice, tiene todos libros del tarot. Y dije, ahí está la rebeldía. Eso es lo que lee. ¿Qué te resta ahora? Te resta pararte firme como madre y trabajar, orar y reclamar ese terreno para Dios. Rómpele eso, bótale eso. Bótale los libros del tarot, bótale las películas, bótale todo lo que glorifica a Satanás y al ocultismo. Y verás como Dios empieza a traer liberación. Le dije, pero te vas a tener que poner a pelear, porque esto es una guerra que la tienes que pelear en el espíritu. Le dije, y no necesitas llevar acá al líder mayor, al líder menor. ¿Sabes qué? A mí me preocupa cuando alguien me dice, pastora, vaya usted, porque usted como que ven a uno como con una aureola. Eso me preocupa, porque eso me está diciendo a mí que usted no está preparado para reprender demonios. Cuando Dios a usted le ha dado autoridad, dice, nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros para reprender al maligno en el nombre de Jesús. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. Y hay cristianos amedrentados que vengan otros y oren y le limpien la casa de los espíritus cuando Dios te ha dado autoridad. Por eso es que hay cristianos que se sienten y hablan de otra dimensión, que se sienten como que ellos son los únicos que son los que pueden reprender demonios. Mira, hermanos, eso es una doctrina falsa.
el que me catalogue a mí de reprender demonios, yo digo, no, Señor, a mí no me catalogues de eso. Porque eso es una doctrina falsa a cada uno de nosotros. Aún hasta a esas jovencitas le ha dado Dios autoridad. Si están solitas en su cuarto, oran y se disipa todo ambiente. Y viene la presencia de Dios. Y toda tiniebla se tiene que huir. Así que dejemos, ¿verdad? Orientemos, seamos una voz. Cuando no se tiene esa cobertura, Hechos 19 dice, cuando no se tiene esa cobertura y usted no ha sido salvo, esto es lo que pasa. En Hechos 19 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Usted sabe que los espíritus lo conocen. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién eres tú? ¿Ah? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y yo termino y concluyo con esto. Y usted me va a perdonar, hermanos, que estas clases se han extendido. Siempre he dicho a mis maestros que vamos a estar on time. Pero hay videos, hay películas. Esto yo les digo tipo conferencia. Así que son clases un poquito excepcional, fuera de lo normal. Quiero orar porque yo termino esta pregunta, que era a lo que iba. ¿Conoce Dios? ¿Conocen Satanás quién eres tú? ¿Conocen los demonios quién eres tú? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sabes por qué? Porque los demonios conocían a Pablo y conocían a Jesús. Conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero vosotros ¿quiénes sois? Lo único que te cubre es vivir una vida en Cristo. Si usted vive una vida en Cristo, el enemigo sabe quién es usted. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a orar. Y yo no voy a pedir que nadie pase, el tiempo ha corrido, pero nosotros, como dije la semana pasada, somos una voz. Y usted es esa voz para llevar este mensaje a otros, a otra juventud. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que hay sobrenatural en nosotros se mueve a través de tu poder. Porque esa es tu esencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú has dado esta palabra hoy. Tú nos has hablado, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que te mueves en el ámbito para nuestra definición humana sobrenatural en la tierra. Y yo te pido, Señor, que tú, Dios amado, este mensaje pueda llegar a las vidas que puedan estar atadas, oh Padre, viciadas con este tipo de programas, que exaltan el ocultismo, que exaltan lo que tú nos has prohibido, Señor. Tú has sido claro en tu palabra, Jesús. Tú has sido firme en decirle a tu iglesia y a tu pueblo qué debe hacer, qué lugar, qué cosas debe pisar, dónde no debe pisar. Y en el área de los espíritus, ahí opera demonios. No es el área que el pueblo de Dios pisa. Eso es un territorio que no nos pertenece, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes como Padre, que ayudes a la congregación, a aquellos que nos están oyendo también. Ayudes a los padres a buscar un control, Dios amado, a pararnos firme contra toda serie que exalte el ocultismo, Señor, contra todo aquello que se mete en nuestra casa para traer confusión mental, Señor, para traer, Dios amado, exaltación a la oscuridad. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es una mente de luz, es una mente de victoria, es una mente, Dios amado, que se inclina, Padre, a hacer todo lo que está en la palabra de Dios, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Yo te doy gracias por esta clase. Yo te doy gracias por los hermanos que la han escuchado, Señor. Y ayúdanos a hacer esa voz, a que, Dios amado, penetremos al mundo de las tinieblas y desenmascaremos toda artimaña del enemigo, Padre, que viene a matar, a robar y a destruir. Pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Que seamos esa voz, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra y
te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.